y cuando cesaron para serlo, los dejó ir, generalmente con una sonrisa y una jubilación generosa. La vida amorosa de Catherine no debilitó su gobierno. Era parte de su estrategia. A mezcla de pasión y poder que la hizo inolvidable, envidiada y temida. Para con todo su carisma y control, el reinado de Catalina no estuvo exento de peligros, y en 1773 ese peligro llegó en la forma de un cosaco barbudo llamado Ilon Pugachev. No era un rebelde ordinario. Pugachev afirmó ser nada menos que Pedro III, el difunto esposo de Catalina. Según él, había sobrevivido al golpe y ahora regresó para reclamar el trono al usurpador alemán. Fue absurdo. Peter se había ido hacía tiempo. Pero a los oprimidos y oprimidos de Rusia agotadas las clases bajas, la afirmación no necesitaba ser cierta. Solo necesitaba ofrecer esperanza. Pugachev prometió liberación, fin del surfón, impuestos más bajos y tierras para la gente común. Sus palabras encendieron un fuego en la vulgar región fluvial, especialmente entre los habitantes de Xac, campesinos y viejos creyentes. En un momento en que la brecha entre nobles y surfistas se había ampliado brutalmente, sus promesas sonaban a salvación. La rebelión de Pugachev se convirtió en el mayor levantamiento campesino en la historia de Rusia. Ciudades fueron tomadas, fortalezas cayeron, los nobles fueron masacrados. Por un momento aterrador, pareció como si el imperio mismo podría fracturarse. Catherine estaba conmocionada. Esta no fue una guerra extranjera, podía ganar con caballería y tratados. Esta fue una revuelta desde dentro de ella misma. La gente, alzándose contra el sistema. Ella gobernó. Pero Catherine no entró en pánico. Ella ha actuado. Ella envió fuerzas militares profesionales para aplastar la rebelión, despiadadamente. Las fuerzas de Pugachev fueron derrotadas en 1774. Fue capturado, exhibido en una plancha enjaulado y finalmente decapitado en Moscú. Una advertencia pública para todos los que se atrevieron a seguirlo. Después, Catherine duplicó abajo en orden y control. Sus sueños de liberar las olas se desvanecieron silenciosamente en silencio. La rebelión le había mostrado los límites de la Ilustración en un país aún encadenado por el feudalismo. Ella ahora se apoyó más en la nobleza, que ofrecía lealtad a cambio de un control absoluto sobre sus olas. Este fue un punto de inflexión. La emperatriz que una vez citó a Voltaire ahora priorizaba la estabilidad sobre filosofía. La reforma se volvió cautelosa. Se incrementó la vigilancia. Rebelión incluso Whispered. Debía ser pisoteado antes de que tuviera aliento. Pugachev puede haber perdido su cabeza, pero dejó una advertencia que atormentaba a Catherine. Ese poder construyó la desigualdad, solo podía mantenerse hasta cierto punto antes de que la tormenta se abriera a paso. Para cuando Catalina la Grande se acercaba a los últimos años de su vida, había gobernado Rusia durante más de 3 décadas, más que cualquier otra gobernante femenina en la historia rusa. Desde el momento en que ella, al tomar el poder, había desafiado las expectativas, remodelado su imperio y redefinido lo que una mujer y un monarca podría ser. Bajo el reinado de Catalina, Rusia se convirtió en una verdadera potencia europea. El territorio se expandió en más de 200.000 millas cuadradas, tragando Crimea, partes de Polonia y tramos de la costa del Mar Negro. Estos no eran solo militares vientos, eran pivotes estratégicos, aseguraban puertos de aguas cálidas y remodelaban el comercio. Pero su legado no solo fue dibujado en los mapas. Catherine también dejó una huella cultural. Ella ayudó a fundar la Ermita Museo, acumuló una de las mayores colecciones de arte de Europa
y mantuvo correspondencia con las mentes más brillantes de la Iluminación. Su corte se convirtió en un centro de sofisticación, arte e intelectual. Ambición. En un país a menudo visto como atrasado por los europeos occidentales, Catherine ponga a Rusia firmemente en el mapa cultural. Modernizó la educación, fundó escuelas para niñas y promovió la impresión de libros. Y cuando cesaron para hacerlo, los dejó ir, generalmente con una sonrisa y una jubilación generosa. La vida amorosa de Catherine no debilitó su gobierno. Era parte de su estrategia. A mezcla de pasión y poder que la hizo inolvidable, envidiada y temida. Para con todo su carisma y control, el reinado de Catalina no estuvo exento de peligros, y en 1773 ese peligro llegó en la forma de un cosaco barbudo llamado Ilon Pugachev. No era un rebelde ordinario. Pugachev afirmó ser nada menos que Pedro III, el difunto esposo de Catalina. Según él, había sobrevivido al golpe y ahora regresó para reclamar el trono al usurpador alemán. Fue absurdo. Peter se había ido hacía tiempo. Pero a los oprimidos y oprimidos de Rusia agotadas las clases bajas, la afirmación no necesitaba ser cierta. Solo necesitaba ofrecer esperanza. Pugachev prometió liberación, fin del surfón, impuestos más bajos y tierras para la gente común. Sus palabras encendieron un fuego en la vulgar región fluvial, especialmente entre los habitantes de Ksak, campesinos y viejos creyentes. En un momento en que la brecha entre nobles y surfistas se había ampliado brutalmente, sus promesas sonaban a salvación. La rebelión de Pugachev se convirtió en el mayor levantamiento campesino en la historia de Rusia. Ciudades fueron tomadas, fortalezas cayeron, los nobles fueron masacrados. Por un momento aterrador, pareció como si el imperio mismo podría fracturarse. Catherine estaba conmocionada. Esta no fue una guerra extranjera, podía ganar con caballería y tratados. Esta fue una revuelta desde dentro de ella misma. La gente, alzándose contra el sistema. Ella gobernó. Pero Catherine no entró en pánico. Ella ha actuado. Ella envió fuerzas militares profesionales para aplastar la rebelión, despiadadamente. Las fuerzas de Pugachev fueron derrotadas en 1774. Fue capturado, exhibido en una plancha enjaulado y finalmente decapitado en Moscú. Una advertencia pública para todos los que se atrevieron a seguirlo. Después, Catherine duplicó abajo en orden y control. Sus sueños de liberar las olas se desvanecieron silenciosamente en silencio. La rebelión le había mostrado los límites de la Ilustración en un país aún encadenado por el feudalismo. Ella ahora se apoyó más en la nobleza, que ofrecía lealtad a cambio de un control absoluto sobre sus olas. Este fue un punto de inflexión. La emperatriz que una vez citó a Voltaire ahora priorizaba la estabilidad sobre filosofía. La reforma se volvió cautelosa. Se incrementó la vigilancia. Rebelión incluso Whispered. Debía ser pisoteado antes de que tuviera aliento. Pugachev puede haber perdido su cabeza, pero dejó una advertencia que atormentaba a Catherine. Ese poder construyó la desigualdad, solo podía mantenerse hasta cierto punto antes de que la tormenta se abriera a paso. Para cuando Catalina la Grande se acercaba a los últimos años de su vida, había gobernado Rusia durante más de 3 décadas, más que cualquier otra gobernante femenina en la historia rusa. Desde el momento en que ella, al tomar el poder, había desafiado las expectativas, remodelado su imperio y redefinido lo que una mujer y un monarca podría ser. Bajo el reinado de Catalina, Rusia se convirtió en una verdadera potencia europea. El territorio se expandió en más de 200.000 millas cuadradas, tragando Crimea,
partes de Polonia y tramos de la costa del Mar Negro. Estos no eran solo militares vientos, eran pivotes estratégicos, aseguraban puertos de aguas cálidas y remodelaban el comercio. Pero su legado no solo fue dibujado en los mapas. Catherine también dejó una huella cultural. Ella ayudó a fundar la Ermita Museo, acumuló una de las mayores colecciones de arte de Europa y mantuvo correspondencia con las mentes más brillantes de la Iluminación. Su corte se convirtió en un centro de sofisticación, arte e intelectual. Ambición. En un país a menudo visto como atrasado por los europeos occidentales, Catherine ponga a Rusia firmemente en el mapa cultural. Modernizó la educación, fundó escuelas para niñas y promovió la impresión de libros. Ningún saqueador lo había tocado. Era prístina. Cuando los arqueólogos abrieron paso y se bajaron adentro, encontraron un sarcófago de piedra, descansando en silencio. El aire pesaba con el peso de los siglos. Como ellos abrió la tapa, polvo rojo de la rosa como el humo, brillante, impactante rojo. El interior estaba cubierto de cineabar en polvo, un sulfuro de mercurio tóxico utilizado ceremonialmente por el Mer. Y dentro de esa nube carmesí yacía el esqueleto de una mujer. Ella había sido enterrada con cuidado y reverencia. Sus huesos eran frágiles pero intactos. Su cráneo aún llevaba una máscara de jade, y su cuerpo rodeado bayerari, ofertas, collares, diademas, orejeras, todo elaborado a partir de jade y concha. Todo sobre el entierro gritaba realeza. Sin embargo, no se inscribió ningún nombre. No los glifos la identificaron. Fue uno de los entierros femeninos más ricos jamás encontrados en Mesoamérica. Y sin embargo, fue un total enigma. ¿Por qué fue enterrada en pólvora roja? ¿Quién era ella? ¿Era ella una reina, una sacerdotisa, o tal vez incluso la esposa de Pal? Los investigadores la llamaron la Roja Reina, y el nombre se quedó. Pero incluso con los forenses modernos, no pudieron decir por estaba segura de quién era, solo de que había vivido alrededor del siglo VII, durante la Edad de Oro de Palanque. A diferencia de la mayoría de las tumbas Meyer, la suya había estado oculta, intacta y aislado a propósito. Su entierro no fue solo ceremonial, fue espiritual. La mujer no estaba destinada a ser recordada con palabras. Ella estaba destinada a ser recordada a través del ritual, a través del color y a través del misterio que dejó atrás. La característica más inquietante de la tumba de la Reina Roja no fueron sus joyas de jade o el silencio de la cámara sellada. Era el polvo rojo. Una gruesa capa de cineabar en polvo lo cubría todo. El sarcófago, las paredes, sus huesos, incluso las ofrendas a su alrededor. Se pegó como sangre a la piedra. Para el Meyer, esto no fue un accidente. Cineabar, hecho de mercurio triturado el sulfuro, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo. Su vibrante color rojo no era solo visualmente impactante, simbolizaba la sangre, el renacimiento y la fuerza vital que conectó los reinos humano y divino. El rojo era sagrado. Era el color del amanecer, del sacrificio, de la vida emergiendo de la muerte. Y no fue solo simbólico, fue espiritual. Cubrir a los muertos en cineabar era un ritual destinado a transformar el cuerpo, preservándolo no para la eternidad, sino para la transición. En la creencia maya, la muerte no era el fin, era un pasaje, un cruce hacia otra capa cósmica. Y así en la Reina Roja, quienquiera que fuera, estaba siendo preparada no solo para el entierro, sino para deificación. Pero hay otra capa en esto. El cineabar es tóxico. Repetido, la exposición puede provocar intoxicación por mercurio, temblores, alucinaciones e incluso la muerte. El Mer probablemente no entendió la química,
pero sintieron su potencia. Era volátil, poderoso, peligroso. Bañar el cadáver en él era declarar que esta persona no era un mortal común. En Palang muy pocos fueron enterrados con Cineabar. Pal el Grande, el poderoso rey cuya pirámide domina el sitio, fue uno. Su cuerpo, como el de ella, también estaba saturado con el polvo rojo. Ese detalle solo atrajo especulaciones. ¿Era la reina roja su esposa, su madre o alguien de igual estatus divino? Su cráneo había sido colocado sobre una capa de piel de jaguar, otro símbolo sagrado. A su alrededor, agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y miniaturas, las figurillas de jade insinuaban rituales realizados durante su vida o en su honor al morir. Ella introdujo la inoculación de la viruela en Rusia, incluso recibir públicamente la vacuna ella misma, un acto de valentía científica en su época. Sin embargo, su reinado también fue uno de contradicciones. Si bien admiraba los ideales de la Ilustración, nunca liberó a los surfistas. De hecho, extendió surfo más profundo en los territorios de Rusia. Sus reformas, aunque impresionantes, permanecieron en su mayoría de arriba hacia abajo, diseñadas para pulir el imperio sin transformar verdaderamente sus cimientos. Aún así, el gobierno de Catalina trajo estabilidad y ambición. Ella entendió que el poder no se heredaba. Fue diseñado, administrado y constantemente defendido. Ella gobernó no por derecho divino, sino por fuerza de voluntad, política brillantez y cálculo implacable. Ella fue llamada muchas cosas: una usuaria, una tirana, una reformadora, una seductora. Pero, sobre todo, fue eficaz. Cuando murió en 1796, Rusia era más rico, más grande y más formidable de lo que había sido en siglos. Ella dejó atrás un trono seguro, un imperio expandido y una leyenda que perduraría durante siglos. Catherine no solo reinó, ella gobernó con intelecto, estrategia y un control sin disculpas sobre la historia. Y al hacerlo, se convirtió en más que una emperatriz. Ella se convirtió en un mito. A pesar de todo su poder, expansión y legado perdurable, Catalina la Grande seguía siendo, en esencia, una mujer que navegaba por el mundo del hombre y remodelándolo a su imagen. Detrás de los retratos imperiales y decretos estatales, era alguien profundamente consciente de lo precaria que era su posición. Ella no nació rusa. Ella vino al trono a través de un golpe de estado. Ella gobernó un imperio que no quería una mujer a cargo, y sin embargo, ella no solo soportó, ella prosperó. Catalina nunca se contentó con ser ornamental. Ella leía constantemente, escribía sin cesar, y nunca dejó de aprender. Su agenda diaria era intensa: horas de leer informes, comunicarse con potencias extranjeras, editar documentos estatales y administrar un tribunal lleno de rivales facciones. Ella no estaba contenta con simplemente sentarse en el trono. Ella trabajó en el trono como una estadista nacida para él. Ella era también, en muchos sentidos, solitario. Se rodeó de cortesanos, amantes y artistas, pero escribió en sus memorias de la poca gente en la que realmente podía confiar. Su hijo Paul, de quien desconfiaba y mantenía alejado del Estado Matters, se convirtió en un hombre que temía que deshiciera todo su progreso. Su mayor asociación emocional con Gregory Pemkin se desvaneció en una profunda amistad, pero su muerte en 1791 dejó una herida que nunca sanó de verdad. Catherine elaboró su imagen con cuidado. Ella entendió el poder de la narrativa y lo manejó mejor que la mayoría de los monarcas de su época. Se hizo pasar por madre de Rusia, monarca ilustrada, guerrera, emperatriz y amante de las artes. Pero debajo de esos roles había una mujer que había soportado rechazo, traición, escándalo y rebelión.
y siguió adelante. Cuando murió en 1796, dejó un imperio transformado, pero también preguntas. ¿Podría haber hecho más para acabar con Surfom? ¿Se vieron comprometidos sus ideales de ilustración por la política? ¿Era ella? ¿Más reformador o gobernante? La historia la recuerda por el título que nunca dio ella misma, la Grande. No fue porque fuera impecable, amable o justa. Fue porque ella tomó el poder y lo ejerció en sus propios términos en un momento y lugar donde se suponía que las mujeres no debían tenerlo. Ella no solo usó la corona, ella reescribió lo que significaba merecer uno. En las profundidades húmedas de la selva de Chiapas, en el sur de México, las ruinas de Palenque susurra historias del antiguo mundo maya. Templos imponentes se elevan por encima del dosel, sus caras de piedra caliza, erosionadas por el tiempo, pero aún rebosantes de secretos. Y en 1994, uno de esos secretos se reveló. Un equipo de arqueólogos mexicanos, liderados por Fanny López Jiménez, estaban inspeccionando el Templo 3, un pirámide relativamente modesta, junto al templo más famoso de las inscripciones, el lugar de enterramiento del poderoso rey P.L. el Grande. Templo no se esperaba que el trono aguantara mucho, hasta que notaran algo odd, una cámara oculta sellada debajo de la estructura. Ningún saqueador lo había tocado. Era prístina. Cuando los arqueólogos abrieron paso y se bajaron adentro, encontraron un sarcófago de piedra, descansando en silencio. El aire pesaba con el peso de los siglos. Como ellos abrió la tapa, polvo rojo de la rosa como el humo, brillante, impactante rojo. El interior estaba cubierto de cineabar en polvo, un sulfuro de mercurio tóxico utilizado ceremonialmente por el Mer. Y dentro de esa nube carmesí yacía el esqueleto de una mujer. Ella había sido enterrada con cuidado y reverencia. Sus huesos eran frágiles pero intactos. Su cráneo aún llevaba una máscara de jade, y su cuerpo rodeado bayerari, ofertas, collares, diademas, orejeras, todo elaborado a partir de jade y concha. Todo sobre el entierro gritaba realeza. Sin embargo, no se inscribió ningún nombre. No los glifos la identificaron. Fue uno de los entierros femeninos más ricos jamás encontrados en Mesoamérica. Y sin embargo, fue un total enigma. ¿Por qué fue enterrada en pólvora roja? ¿Quién era ella? ¿Era ella una reina, una sacerdotisa, o tal vez incluso la esposa de Pal? Los investigadores la llamaron la Roja Reina, y el nombre se quedó. Pero incluso con los forenses modernos, no pudieron decir por estaba segura de quién era, solo de que había vivido alrededor del siglo VII, durante la Edad de Oro de Palenque. A diferencia de la mayoría de las tumbas Meyer, la suya había estado oculta, intacta y aislado a propósito. Su entierro no fue solo ceremonial, fue espiritual. Esto la mujer no estaba destinada a ser recordada con palabras. Ella estaba destinada a ser recordada a través del ritual, a través del color y a través del misterio que dejó atrás. La característica más inquietante de la tumba de la Reina Roja no fueron sus joyas de jade o el silencio de la cámara sellada. Era el polvo rojo. Una gruesa capa de el cineabar en polvo lo cubría todo. El sarcófago, las paredes, sus huesos, incluso las ofrendas a su alrededor. Se pegó como sangre a la piedra. Para el Meyer, esto no fue un accidente. Cineabar, hecho de mercurio triturado el sulfuro, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo. Su vibrante color rojo no era solo visualmente impactante, simbolizaba la sangre, el renacimiento y la fuerza vital que conectó los reinos humano y divino. El rojo era sagrado. Era el color del amanecer, del sacrificio, de la vida emergiendo de la muerte.
Y no fue solo simbólico, fue espiritual. Cubrir a los muertos en Cineabar era un ritual destinado a transformar el cuerpo, preservándolo no para la eternidad, sino para la transición. En la creencia maya, la muerte no era el fin, era un pasaje, un cruce hacia otra capa cósmica. Y así en la Reina Roja, quienquiera que fuera, estaba siendo preparada no solo para el entierro, sino para deificación. Pero hay otra capa en esto. El Cineabar es tóxico. Repetido, la exposición puede provocar intoxicación por mercurio, temblores, alucinaciones e incluso la muerte. Elmer probablemente no entendió la química, pero sintieron su potencia. Era volátil, poderoso, peligroso. Bañar el cadáver en él era declarar que esta persona no era un mortal común. En Palanc muy pocos fueron enterrados con Cineabar. Pal el Grande, el poderoso rey cuya pirámide domina el sitio, fue uno. Su cuerpo, como el de ella, también estaba saturado con el polvo rojo. Ese detalle solo atrajo especulaciones. ¿Era la Reina Roja su esposa, su madre o alguien de igual estatus divino? Su cráneo había sido colocado sobre una capa de piel de jaguar, otro símbolo sagrado. A su alrededor, agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y miniaturas, las figurillas de jade insinuaban rituales realizados durante su vida o en su honor al morir. El Colonial Lens veía a las mujeres nativas como figuras silenciosas en un mundo dominado por los hombres. Pero la arqueología cuenta una historia diferente, una de roles de género complejos, donde el poder fue negociado, no simplemente heredado. Este contexto arroja a la Reina Roja en una nueva luz. Puede que ella no haya gobernado de nombre, pero su entierro, rico, sagrado y colocada al lado de Pal, sugiere que ella era un pilar central en el Royal Orden. Su máscara de jade no era solo decoración, era un símbolo de identidad, de poder sostenido en vida y protegido en la muerte. Su línea de sangre puede haber sido la muy pegamento que mantuvo unida a la dinastía de Palanca. En la civilización maya, una reina no era solo una reina. Ella era una guardiana del linaje sagrado, una voz en la ceremonia y a menudo el puente entre dioses y hombres. La Reina Roja puede no tener nombre, pero en su mundo, ella nunca se quedó sin voz. La Reina Roja no solo fue enterrada con tesoros, ella fue enterrada en arquitectura rica en propósitos, con capas de cosmología maya, simbolismo ritual y diseño intencional. Su tumba no era simplemente una tumba, fue una puerta de entrada a eternidad. Su cuerpo fue descubierto dentro del Templo Tercero, una de las pirámides más pequeñas en el corazón de Palanc. Sin embargo, su proximidad al Templo de las Inscripciones, lugar de descanso de Pal el Grande, es contando. Estos templos no fueron construidos al azar. Su posicionamiento era sagrado, guiado por la astrología, el mito y el legado dinástico. Templo el Ladrón se levanta modestamente comparado por su gran vecino, pero esconde algo aún más íntimo, una cripta sellada intacta por luchadores, perfectamente preservado. Fue construido en lo profundo del núcleo del templo, accesible solo por una empinada y estrecha escalera. El descenso a su tumba se siente casi simbólico, un viaje ritual hacia abajo al inframundo. La cámara en sí es austera, hecha de corte piedra, sellada herméticamente durante más de 1130 años. No hay glifos ni murales que cubran el muros. Ninguna talla ornamentada cuenta su historia. Pero quizás ese silencio sea intencional. Este era un espacio no para que los vivos lo interpretaran, sino para que los muertos lo interpretaran. Transformar. En el centro, su sarcófago se asienta como un altar elaborado de piedra caliza. Se hace eco del gran ataúd de piedra de Pal de al lado, mientras la tapa de Pal está grabada con escenas de renacimiento cósmico.
la tumba de la Reina Roja, es más subyugado. El foco está hacia adentro en el cuerpo, en el cineabar, en el ritual de la muerte misma. Y, sin embargo, hay sutiles señales arquitectónicas que insinúan significado. La tumba está alineada de este a oeste, un camino simbólico que refleja el viaje del sol de la vida a la muerte. La cámara es pequeño pero poderoso. Se siente deliberado, personal, un recinto sagrado para alguien venerado. Los templos mayas eran herramientas cosmológicas, puentes entre los cielos, la tierra y el inframundo. Ser enterrado en uno era ser elevado más allá de lo humano reino. El hogar eterno de la Reina Roja no fue una ocurrencia tardía. Era un santuario cuidadosamente construido, un lugar donde la muerte se convirtió en transformación. Sus huesos descansan en piedra, su esencia en cineabar y su legado en la propia arquitectura. Un templo que habla sin palabras, diciéndonos ella importaba. Para los antiguos mayas, la muerte no era el final, era un umbral, un pasaje sagrado al inframundo conocido como Xibalba. Y para alguien como la Reina Roja, esto cruzar no era solo espiritual, fue político, cosmológico y profundamente ritualizado. Los rituales funerarios fueron eventos cuidadosamente coreografiados, arraigados en mito y destinado a guiar al alma a través de las traicioneras capas del inframundo. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Las pruebas de ADN se realizaron en ambos conjuntos de restos en espera de la confirmación de la conexión. Pero los resultados no son concluyentes. Los huesos de la mujer mostraron no hay vínculo materno directo con Pal. Pero eso no descarta una relación conyugal. Después de todo, el matrimonio no requiere de la sangre compartida. Algunos han argumentado que ella podría haber sido Sakuk, Pal poderosa de la madre que gobernó Pelang antes de que él llegó a la edad adulta. Otros sugieren que puede haber sido de una alta sacerdotisa de una hermana o de una real antepasado, cuyo nombre simplemente se ha perdido para la historia de la erosión. Aún así, la evidencia apunta más fuertemente a Takuao, una reina por título, madre de reyes, y una contraparte espiritual de Pal. La falta de un nombre puede no ser un descuido, puede haber sido intencional. En la cosmología maya, el alma vivía no a través de monumentos, sino a través del ritual, el símbolo y los susurros de la tierra. Y así, la Reina Roja permanece suspendido entre la leyenda y la verdad. Una mujer que gobernaba, no recordaba en piedra, pero en escarlata y silencio. Para entender a la Reina Roja, nosotros debe entender el mundo del que vino. Un mundo donde las mujeres mayas, especialmente las reales, tenían más influencia que muchos se dan cuenta. En la civilización maya, la política es a menudo un asunto de familia. Las mujeres reales no eran meramente pasivo-consortes, eran diplomáticos, sacerdotisas, y el poder, los corredores. Ellos llevaron a cabo los rituales, patrocinado templos, y jugó crucial funciones en el mantenimiento de la legitimidad dinástica. Sus líneas de sangre fueron el capital político utilizados para forjar alianzas y asegurar pretensiones al trono. Tomar Sakuk, por ejemplo, la madre de Pal de la Gran. Cuando el trono de Palang fue dejado vacante, ella tomó el poder de sí misma y gobernó como reina regente hasta que su hijo llegó a la edad adulta. Ella no era una marcador de posición. Ella era una gobernante por derecho propio, emitiendo decretos y supervisando proyectos de construcción. Sin ella, Pal puede que nunca se haya levantado. Y ella no fue una anomalía. En todo el mundo maya, en lugares como Yaquilán, Nanjo y Calakmul, las inscripciones muestran a mujeres realizando ceremonias importantes, participando en diplomacia de guerra, y a veces dictaminando rotundamente.
A menudo fueron retratados en roban y pintan murales, vestidos con elaborados tocados y atuendos, de pie junto a los reyes como iguales, o a veces por encima ellos. Sus palabras estaban grabadas en glifos. Sus nombres fueron recordados hasta que para cuando los conquistadores españoles llegaron siglos después, gran parte de esa memoria se había erosionado. Cada parte de ella, el entierro contó una historia sin palabras, una historia de poder envuelta en secreto, a mujer preparada para cruzar al inframundo, no en silencio, sino en ceremonia, empapada del color de sacrificio. Rodeando los restos empapados de carmesí de la Reina Roja, había un mundo de silencio, roto solo por el brillo de jade, concha y obsidiana. Estos no eran meros adornos, eran ofrendas, cada una cuidadosamente elegida para acompañarla en el viaje al más allá maya, el Xibalba. A sus lados había collares de jade, pesados y fríos, sus superficies pulidas todavía radiante después de 300 años bajo tierra. Jade no solo era hermosa, era sagrado. Los mayas lo consideraban un símbolo de la vida eterna. Representaba el verde del laberinto, la vitalidad de la jungla y el aliento de los dioses. Solo la élite fue enterrada con jade. Para la Reina Roja, la cubría pecho, muñecas y orejas. Una clara señal de que en la vida ejerció influencia, tal vez incluso el favor divino. Uno de los objetos más inquietantes fue la máscara de jade colocada delicadamente sobre su cara. A diferencia de las máscaras mortuorias doradas de Egipto, esta era sutil, construido a partir de docenas de pequeños mosaicos dispuestos para imitar los contornos de su cráneo. La máscara sirvió un ritual función para proteger el alma, preservar la identidad y presentarla como divina a los ojos de los dioses. Esparcidos cerca de sus huesos, había agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y artefactos de concha. Estas podrían haber sido herramientas de ritual o símbolos de su condición de sacerdotisa, sanadora o real matriarca. Un alfiler de hueso estaba grabado, débil pero decidido. Un pequeño eco de su voz perdió el tiempo. A sus pies y a lo largo de los bordes de la tumba había cerámica vasijas, aún selladas, probablemente alguna vez llenas de ofrendas, comida, bebida o incienso para sostener su espíritu más allá de la muerte. Los Meyer creían que la otra vida era un viaje, peligroso, en capas, lleno de desafíos. Estos artículos no eran lujos, eran necesidades. Para modernizar, la tumba se siente íntimo, no sobrecargado, sino intencional. No había oro, no carros, sin pompa, solo artículos elegidos con peso espiritual. Era un mapa para el alma. A través de estos tesoros, vislumbramos cómo Meyer entendió la muerte, no como finalidad, sino como transición de poder. La Reina Roja no fue enterrada para ser olvidado. Ella estaba siendo preparada para ascender. A pesar de toda la grandeza de su tumba, la Reina Roja dejó un vacío inquietante. Sin nombre, sin inscripciones adornaban su sarcófago. Sin glifos en las paredes, la identificaron. Claramente era alguien poderosa. ¿Pero quién? Desde en el momento en que se abrió su tumba, los eruditos comenzaron a tratar de conectar los puntos. La teoría más convincente de que el rojo la reina era Sac-Bu-Ar, la esposa de Kinich Yanab Pal, conocida hoy como Pal el Grande, el gobernante más famoso de Palanc. Sac-Bu-Ajá era más que la consorte de Pal. Ella nació en nobleza y se casó con la dinastía real de Palanc a una edad temprana. Ella tuvo al menos 3 hijos, todos los cuales se mantuvieron en alto estatus, y ella desempeñó un papel ceremonial clave durante el reinado de su esposo. Si alguien pudiera ser enterrado con tal honor, fue ella. Apoyando esta teoría estaba la ubicación de la tumba.
a solo unos metros de distancia del gran entierro del propio Pal en el Templo de las Inscripciones. La proximidad sugiere un emparejamiento deliberado, marido y mujer, gobernantes incluso en la muerte. Y luego está el Cineabar. Solo se encontraron 2 entierros en Palanque con Cineabar tan intenso cobertura: Pal y la Reina Roja. Es poco probable que haya sido una coincidencia, pero aquí es donde el misterio se profundiza. Las pruebas de ADN se realizaron en ambos conjuntos de restos en espera de la confirmación de la conexión. Pero los resultados no son concluyentes. Los huesos de la mujer mostraron no hay vínculo materno directo con Pal. Pero eso no descarta una relación conyugal. Después de todo, el matrimonio no requiere de la sangre compartida. Algunos han argumentado que ella podría haber sido Sakuk, Pal poderosa de la madre que gobernó Palanque antes de que él llegó a la edad adulta. Otros sugieren que puede haber sido de una alta sacerdotisa de una hermana o de una real antepasado, cuyo nombre simplemente se ha perdido para la historia de la erosión. Aún así, la evidencia apunta más fuertemente a Takuao, una reina por título, madre de reyes, y una contraparte espiritual de Pal. La falta de un nombre puede no ser un descuido, puede haber sido intencional. En la cosmología maya, el alma vivía no a través de monumentos, sino a través del ritual, el símbolo y los susurros de la tierra. Y así, la Reina Roja permanece suspendido entre la leyenda y la verdad. Una mujer que gobernaba, no recordaba en piedra, pero en escarlata y silencio. Para entender a la Reina Roja, nosotros debe entender el mundo del que vino. Un mundo donde las mujeres mayas, especialmente las reales, tenían más influencia que muchos se dan cuenta. En la civilización maya, la política es a menudo un asunto de familia. Las mujeres reales no eran meramente pasivo-consortes, eran diplomáticos, sacerdotisas, y el poder, los corredores. Ellos llevaron a cabo los rituales, patrocinado templos, y jugó crucial funciones en el mantenimiento de la legitimidad dinástica. Sus líneas de sangre fueron el capital político utilizados para forjar alianzas y asegurar pretensiones al trono. Tomar Sakuk, por ejemplo, la madre de Pal de la Gran. Cuando el trono de Palanque fue dejado vacante, ella tomó el poder de sí misma y gobernó como reina regente hasta que su hijo llegó a la edad adulta. Ella no era una marcador de posición. Ella era una gobernante por derecho propio, emitiendo decretos y supervisando proyectos de construcción. Sin ella, Pal puede que nunca se haya levantado. Y ella no fue una anomalía. En todo el mundo maya, en lugares como Yaquilán, Nanjo y Calakmul, las inscripciones muestran a mujeres realizando ceremonias importantes, participando en diplomacia de guerra, y a veces dictaminando rotundamente. A menudo fueron retratados en roban y pintan murales, vestidos con elaborados tocados y atuendos, de pie junto a los reyes como iguales, o a veces por encima ellos. Sus palabras estaban grabadas en glifos. Sus nombres fueron recordados hasta que para cuando los conquistadores españoles llegaron siglos después, gran parte de esa memoria se había erosionado. El colonial lens veía a las mujeres nativas como figuras silenciosas en un mundo dominado por los hombres. Pero la arqueología cuenta una historia diferente, una de roles de género complejos, donde el poder fue negociado, no simplemente heredado. Este contexto arroja a la Reina Roja en una nueva luz. Puede que ella no haya gobernado de nombre, pero su entierro, rico, sagrado y colocada al lado de Pal, sugiere que ella era un pilar central en el Royal Orden. Su máscara de jade no era solo decoración, era un símbolo de identidad, de poder sostenido en vida
y protegido en la muerte. Su línea de sangre puede haber sido la muy pegamento que mantuvo unida a la dinastía de Palanca. En la civilización maya, una reina no era solo una reina. Ella era una guardiana del linaje sagrado, una voz en la ceremonia y a menudo el puente entre dioses y hombres. La Reina Roja puede no tener nombre, pero en su mundo, ella nunca se quedó sin voz. La Reina Roja no solo fue enterrada con tesoros, ella fue enterrada en arquitectura rica en propósitos, con capas de cosmología maya, simbolismo ritual y diseño intencional. Su tumba no era simplemente una tumba, fue una puerta de entrada a eternidad. Su cuerpo fue descubierto dentro del Templo Tercero, una de las pirámides más pequeñas en el corazón de Palanc. Sin embargo, su proximidad al Templo de las Inscripciones, lugar de descanso de Pal el Grande, es contando. Estos templos no fueron construidos al azar. Su posicionamiento era sagrado, guiado por la astrología, el mito y el legado dinástico. Templo el Ladrón se levanta modestamente comparado por su gran vecino, pero esconde algo aún más íntimo. Una cripta sellada intacta por luchadores, perfectamente preservado. Fue construido en lo profundo del núcleo del templo, accesible solo por una empinada y estrecha escalera. El descenso a su tumba se siente casi simbólico, un viaje ritual hacia abajo al inframundo. La cámara en sí es austera, hecha de corte piedra, sellada herméticamente durante más de 1130 años. No hay glifos ni murales que cubran el muros. Ninguna talla ornamentada cuenta su historia. Pero quizás ese silencio sea intencional. Este era un espacio no para que los vivos lo interpretaran, sino para que los muertos lo interpretaran. Transformar. En el centro, su sarcófago se asienta como un altar elaborado de piedra caliza. Se hace eco del gran ataúd de piedra de Pal de al lado, mientras la tapa de Pal está grabada con escenas de renacimiento cósmico. La tumba de la Reina Roja es más subyugado. El foco está hacia adentro en el cuerpo, en el cineabar, en el ritual de la muerte misma. Y, sin embargo, hay sutiles señales arquitectónicas que insinúan significado. La tumba está alineada de este a oeste, un camino simbólico que refleja el viaje del sol de la vida a la muerte. La cámara es pequeño pero poderoso. Se siente deliberado, personal, un recinto sagrado para alguien venerado. Los templos mayas eran herramientas cosmológicas, puentes entre los cielos, la tierra y el inframundo. Ser enterrado en uno era ser elevado más allá de lo humano reino. El hogar eterno de la Reina Roja no fue una ocurrencia tardía. Era un santuario cuidadosamente construido, un lugar donde la muerte se convirtió en transformación. Sus huesos descansan en piedra, su esencia en cineabar y su legado en la propia arquitectura. Un templo que habla sin palabras, diciéndonos ella importaba. Para los antiguos mayas, la muerte no era el final, era un umbral, un pasaje sagrado al inframundo conocido como Xibalba. Y para alguien como la Reina Roja, esto cruzar no era solo espiritual, fue político, cosmológico y profundamente ritualizado. Los rituales funerarios fueron eventos cuidadosamente coreografiados, arraigados en mito y destinado a guiar al alma a través de las traicioneras capas del inframundo. Textos mayas e iconografía dinos que Xibalba no fue una vida futura pacífica. Era un laberinto de oscuridad, ríos de sangre, pruebas y dioses de la muerte. Solo aquellos debidamente enterrados, ritualmente preparados y espiritualmente equipados podrían hacer el viaje con éxito. La Reina Roja fue enterrada, envuelto en cineabar, encerrado en piedra y rodeado de ofrendas. Todos los signos de un entierro de élite. Pero hay más. La presencia de agujas óseas y las cuchillas de obsidiana en su tumba insinúan rituales de autosacrificio.
posiblemente simbólico herramientas que representan los derechos que había ejercido en vida o que se recrearon en su entierro para empoderar la espíritu. Máscara eraria cuidadosamente ensamblada a partir de baldosas de jade no era simplemente decorativo. Puede haber servido como un recipiente espiritual que preservaba su rostro e identidad mientras viajaba hacia el más allá de la vida. En la creencia maya, el rostro era un espejo del alma, y el alma necesitaba para ser reconocido por los dioses. Los recipientes de cerámica que la rodean pueden haber contenido chocolate, laberinto, agua o incluso pulca para nutrirla en el otro mundo. Otros artículos como espinas de raya o las trompetas de concha podrían haber representado herramientas espirituales, llamadas a los dioses, o señales de comunicación ritual. El entierro no fue solo una despedida, fue una transformación. El maya creía en los ciclos, la muerte como semilla, el entierro como plantación y la otra vida como renacimiento. Los reyes y las reinas a menudo eran vistos como encarnaciones terrenales de dioses, y en la muerte regresaron a esos orígenes divinos. La reina roja, cubierta de el color de la sangre, incrustado en una pirámide y honrado con ofrendas, estaba siendo preparado para el renacimiento, no como un mortal, sino como un ser atado al orden sagrado del cosmos. Su entierro no fue el final de su historia, fue el comienzo de su leyenda. A solo unos pasos del lugar de descanso final de la Reina Roja, se encuentra una de las tumbas más emblemáticas de Mesoamérica, el de Kinich Yanab Pal, conocido simplemente como Pal el Grande. Su entierro dentro del gran templo de las inscripciones se celebra por su arte, escala y simbolismo profundamente espiritual. Pero, ¿qué hace que la tumba de la Reina Roja sea tan extraordinario? No es solo lo que había dentro, es donde se encontró. Su sarcófago estaba escondido dentro del Templo 3, directamente adyacente al monumento de Pal. En una ciudad como Palang, donde cada templo estaba cuidadosamente posicionado para reflejar los principios cósmicos, esta cercanía no era coincidencia. Fue intencional, una declaración grabada en piedra. Muchos eruditos creen que la Reina Roja era Zagbuao, la reina de Pal y consorte de confianza. Mientras que a su tumba le falta en las inscripciones, las similitudes entre sus entierros son sorprendentes. Ambos envueltos en cineabar, ambos enterrados en pirámides, ambos enterrados con jade, y ambos tratados con extrema reverencia. Estos rituales se reflejan entre sí como si fueran dos mitades de un sagrado narrativa. La tapa de Pal lo representa cayendo al árbol del inframundo, una escena cósmica de muerte y renacimiento. La tumba más simple de la Reina Roja no contiene tal iconografía, pero el simbolismo radica en el emparejamiento en sí mismo. Si Pal representaba al sol, viajando a través del inframundo por la noche para levantarse de nuevo, entonces la Reina Roja pudo haber representado a la luna, la fuerza femenina que sigue su propio camino misterioso en el cielo. Juntos encarnaban una dualidad cósmica, masculino y femenino, rey y reina, sol y luna, orden y ritual. En la mitología maya, el gobierno no era singular, fue relacional. Armonía en el cosmos se requería equilibrio, y ese equilibrio se extendió a la corte dinástica. Colocando a la Reina Roja al lado amigo, los mayas estaban preservando no solo un matrimonio, sino una sociedad cósmica. Su proximidad en la muerte puede haber reflejado sus roles en la vida. Una reina no detrás, sino al lado de su rey, compartiendo no solo un trono, sino un legado. En sus tumbas hablan sin palabras. Dos almas envueltas en cineabar y piedras se unieron a través de la eternidad.
uno de los de la historia, los silencios más sagrados. Aunque su nombre se perdió en el tiempo, la Reina Roja de Palenque no perdura como una reliquia olvidada, pero como una de las mujeres más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su tumba, sellada por más de 1300 años, ahora susurra a través de los siglos, invitando a preguntas que resuenan más fuerte con cada descubrimiento. Ella representa un misterio que aún resiste lleno comprensión. Puede que nunca sepamos exactamente quién era ella. Ningún glifo esculpió su nombre, ningún ladrón contó su historia. Y sin embargo, el cuidado en su entierro, la riqueza de las ofrendas, el simbolismo de sus huesos empapados de carmesí, hablan de una mujer profundamente importante, no solo como una esposa o consorte, sino como alguien que tenía influencia real, peso espiritual y sangre real. Hoy, la Reina Roja nos obliga a reevaluar las suposiciones. Ella es un recordatorio de que en el antiguo mundo maya, las mujeres no guardaban silencio. Dirigían rituales, gobernó ciudades y formó dinastías. Mientras que reyes como Pal han tomado durante mucho tiempo en primer plano, el resurgimiento de la Reina Roja nos recuerda que el poder no pertenecía solo a los hombres. Fluyó a través de las madres, reinas, sacerdotisas y visionarias. Su legado es más que el tesoros que dejó atrás. Es la conversación entre la que ha comenzado arqueólogos, historiadores, artistas y narradores. Cada cuenta de jade, cada capa de cineabar, cada elección arquitectónica en el templo nos dice algo deliberado. Esta mujer importaba. Y quizás esa sea la parte más extraordinaria de su historia. No lo que sabemos, pero lo que todavía no hacemos. La Reina Roja nos enseña que la historia no es solo una colección de hechos. Es una vida puzzle, un anhelo humano compartido de conectarse con el pasado. En ese sentido, su legado aún se está desarrollando. Ella yace envuelta en rojo, el color de la vida y sacrificio, de sangre y renacimiento. Su rostro, una vez escondido detrás de una máscara de jade, ahora nos mira fijamente a través de ciencia, arte y maravilla. Ella permanece sin nombre, pero no sin voz. Misterioso, pero no olvidado. La Reina Roja puede haber gobernado un reino en vida, pero en la muerte ella gobierna algo más grande, nuestra imaginación. Su tumba fue sellada en piedra, su historia fue escrita en silencio, y todavía de alguna manera ella habla. Freda Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en el vibrante distrito de Coyoacán. Luego, un pueblo en las afueras de la Ciudad de México. Su infancia, el hogar, la casa azul, estaba llena de color, contradicción y fuerza silenciosa. Más tarde se convertiría en un santuario, un campo de batalla y un museo a uno de los artistas más icónicos del siglo XX. Freda fue la tercera de 4 hijas de Guillermo Kahlo, un fotógrafo húngaro-alemán, y Matilde Calderón, una católica devota de los indígenas y de ascendencia española. Los padres fueron opuestos, Guillermo, reservado e intelectual, Matilde, religiosas y emocionalmente distante. Freda heredaría de su padre la introspección y artística ojo, sino también de su madre feroz resistencia. Como un niño, Freda era imaginativo, extrovertido y en negrita. Leía con voracidad, y preguntas más frecuentes los adultos no quieren responder. Pero a la edad de 6 años contrajo polio, que la dejó a la derecha, pierna más delgada y débil que la otra. Una diferencia física que trató de enmascarar con faldas largas, pero nunca se lo permitió. Limita su espíritu. La enfermedad la dejó postrada en cama durante meses y aislada de otros niños. Durante este tiempo, ella creció cerca de su padre,
quien la alentó a hacer ejercicio, andar en bicicleta y mantenerse mentalmente alerta. A diferencia de la mayoría de las chicas de ella con el tiempo, Freda no aspiraba a convertirse en esposa o ama de casa. Su objetivo de convertirse en doctora se matriculó en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México a los 15 años. Uno de los únicos un puñado de chicas aceptaron. Allí destacó no solo por su inteligencia, sino por su ingenio rebelde, pensamiento radical y sentido del estilo único. Se unió a un grupo de jóvenes intelectuales conocidos como los cachuchas, que debatieron filosofía, literatura y política. Freda se sintió atraída por la revolución, por las ideas que desafiaban la tradición. Pero incluso en esos primeros años, antes del accidente de autobús que definiría su cuerpo y antes de la fama que la definiría legado, Freda Kahlo ya se estaba pintando al mundo, con bordes afilados, sin complejos, ideas y una identidad demasiado grande para caber en el interior de otra persona expectativas. Ella no solo fue creciendo en Kokán, ella se estaba preparando para el remake enteramente. En 17 de septiembre de 1925, Freda Kahlo la vida se divide en dos: la chica que ella había sido y lo que la mujer fue obligada a convertirse. Esa tarde, abordó un autobús de madera con su novio, Alejandro Gómez, Aras, después de la escuela. Ellos fueron de la risa, las bromas el uno al otro, y probablemente argumentando. Freda nunca hizo nada a mitad de camino, pero momentos más tarde, el autobús chocó con un coche de calle, y en un instante, su futuro se desenvolvía en el dolor, metal y silencio. El accidente fue horrible. El tranvía aplastó el autobús contra una pared, astillando madera y arrojando pasajeros. Freda fue atravesada por una barandilla de hierro. Entró por su izquierda cadera y salió por la pelvis. Su columna vertebral se fracturó en 3 lugares. Su pierna derecha se hizo añicos. Su pie dislocado. Se rompió la clavícula y las costillas. Su hombro estaba dislocado. Ella, el abdomen estaba perforado. Ella solo tenía 18 años. Un hombre la cubrió con un abrigo prestado. Alguien más notó que su cuerpo brillaba, no por la sangre, sino por el polvo de oro que llevaba en una bolsa. Había explotado al impactar, desempolvando su forma rota en lo que parecía como ceniza brillante. Freda fue llevada al hospital de la Cruz Roja y sometida a numerosas cirugías durante los meses siguientes. Pasó semanas con un yeso corporal, plana sobre ella de espaldas, inmóvil, retorciéndose de infección e incertidumbre. El futuro que ella había imaginado de convertirse en médico se alejaba cada día que pasaba. Pero en esa quietud, algo comenzó a moverse. Su padre le dio pinceles. Su madre aparejó un caballete especial para colgar sobre su cama. Se colocó un espejo en el dosel para que pudiera verse a sí misma. Y allí, acostada en yeso y agonía, Freda comenzó a pintar. Primero por aburrimiento, luego por aburrimiento de obsesión. Sus primeros temas fueron su propio reflejo, porque ella era todo lo que tenía. Pero lo que surgió no fue vanidad, fue supervivencia. El choque la había roto físicamente, pero también había abierto una puerta a su propia mente, su propio cuerpo, y finalmente a lo surrealista lenguaje de dolor e identidad que definiría su arte. La chica que quería sanar a los demás, ahora comenzó a curarse a sí misma, una pincelada a la vez. Beth. Como Freda Kahlo yacía encerrada en yeso y acero, un cuerpo luchando contra sí mismo con cada respiración, comenzó a pintar. Lo que comenzó como una forma, la terapia pronto se convirtió en un lenguaje, y ese lenguaje era profundamente personal, brutalmente honesto y a menudo difícil de mirar. En
que era precisamente el punto. Freda no pintó flores bonitas ni educadas paisajes, pintó el dolor, su dolor, físico, emocional y existencial. Sus primeros temas fueron autorretratos, no porque fuera vanidosa, sino porque, como ella dijo famosamente, me pinto a mí mismo porque a menudo estoy solo y porque soy el sujeto que conozco lo mejor. Sus primeras obras eran de pequeña escala, pintadas sobre paneles de estaño o madera inspiradas en retos mexicanos, pinturas devocionales destinadas a contar historias de sufrimiento y milagros. Freda volvió esta tradición hacia adentro. Su cuerpo se convirtió en el lienzo. Ella las emociones se convirtieron en el altar. Se pintó a sí misma tan dividida, tan atravesada, como sangrando. En una pintura, ella es atravesada por clavos como una mujer moderna, mártir. En otro, flota en un paisaje árido, atada a un roto columna, una metáfora de su columna vertebral destrozada. Ella se pintó llorando, fracturado, decapitado y desnudo, pero nunca pasivo, siempre mirando. Su dolor no fue desinfectado. Pintó la fealdad del trauma con belleza, desafío e incluso humor. Cada pieza fue una recuperación de su cuerpo, su experiencia y su identidad como mujer en un mundo que a menudo trató de definir ella. Pero Freda no solo estaba contando su historia, estaba inventando un nuevo tipo de narrativa visual, uno que se mezcló arte popular mexicano, surrealismo, ilustración médica y simbolismo. Sus pinturas se convirtieron en autopsias oníricas de su alma, enmarcadas en color, cultura y mito. Para cuando se recuperó lo suficiente como para volver a caminar, aunque dolorosamente, Freda ya no era la chica que había querido ser doctora. Ella era una artista y su arte no se parecía a nada. Nadie lo había visto. Ella había tomado lo peor que le había pasado y lo había convertido en una fuente de creación. Freda Kahlo no solo pintó su dolor, ella hizo que el mundo lo mirara y, al hacerlo, convirtió el sufrimiento en un acto sagrado de autoexpresión. En 1928, todavía recuperándose, todavía pintando, y con solo 21 años, Freda Kahlo conoció al hombre que se convertiría en la relación más profunda y turbulenta de su vida, Diego Rivera. Él era 20 años mayor que ella, ya el más famoso de México, pintor. Masivo tanto en estatura como en presencia, Rivera era un gigante de México muralismo, conocido por sus frescos radicales y políticamente cargados que contaban la historia del mexicano. Gente Freda ya había visto su obra, la admiraba, pero ahora quería su opinión sobre la suya. Le llevó sus cuadros al Ministerio de Educación, interrumpiendo su trabajo en el andamio para preguntarle sin rodeos: ¿tengo talento? Diego la miró y dijo: sí, y no solo por amabilidad. Reconoció en ella algo inusual, una voz sin filtros, cruda y sin pretensiones, llena de rabia, ironía, dolor y belleza. Comenzaron una relación tan absorbente como creativa. Freda dijo una vez: sufrí 2 accidentes en mi vida, uno en el que me atropelló un tranvía. El otro era Diego. Se casaron en 1929, una pareja extraña para los forasteros. Diego, corpulento, infiel, políticamente famoso. Freda, de lenguas afiladas, ferozmente independiente, ya caminando con bastón. Sus padres lo llamaron un matrimonio entre un elefante y una paloma. Su vínculo era apasionado pero caótico. Diego apoyó su arte y alentó su crecimiento como pintora, pero también fue infiel constantemente, incluso con la propia hermana de Freda, Cristina. Freda quedó devastada y, a cambio, tuvo amantes, tanto hombres como mujeres, incluyendo rumores de romances con Leon Trotsky y la pintora Georgia O'Keeffe. Se divorciaron en 1939
y se volvieron a casar un año después con diferentes condiciones. Esta vez, Freda conservaría su autonomía, su hogar, su dinero y su apellido. Su segundo matrimonio se centró menos en el amor tradicional y más en la colaboración creativa y la comprensión mutua. A pesar de las traiciones y el desamor, Diego siguió siendo una fuerza constante en la vida de Freda. La desafió, la hirió, pero también creyó en ella como artista, como revolucionaria y como una mujer capaz de redefinir el concepto de pintura. Juntos no fueron pacíficos, pero sí legendarios. En la década de 1930, Freda Kahlo acompañó a Diego Rivera en un viaje al norte, a San Francisco, Detroit y Nueva York, mientras él realizaba importantes encargos de murales. Estos años en el extranjero la pusieron cara a cara con el industrialismo estadounidense, la riqueza y las contradicciones del capitalismo, lo que la dejó con una profunda incomodidad política. Freda era una orgullosa nacionalista mexicana, una comunista comprometida y admiradora de las tradiciones indígenas. La opulencia que presenció en Estados Unidos, especialmente mientras la Gran Depresión asolaba gran parte del país, solo profundizó su desilusión. En cartas a casa, se burlaba del materialismo cultural y la obsesión por las apariencias. Extrañaba la crudeza, el color y la contradicción de México. Mientras Diego pintaba enormes murales en las paredes de las fábricas, Freda comenzó a pintar revoluciones más pequeñas y silenciosas, obras profundamente personales sobre hojalata y lienzo. Su estilo se consolidó, nítido, surrealista, emotivo e íntimo. Fue durante esta época que produjo algunos de sus autorretratos más icónicos. Freda no se pintó solo por vanidad, se pintó para sobrevivir. Su identidad se convirtió en su paisaje. Con el cuerpo constantemente dolorido por su accidente, múltiples cirugías y un embarazo fallido en Detroit, se refugió en sí misma. Sus retratos la mostraban sangrando, fragmentada, expuesta. Sin embargo, su rostro siempre se mantenía sereno, directo, sin complejos. Una de sus obras más impactantes, Henry Ford Hospital, la muestra tumbada en una cama de hospital, llorando, rodeada de símbolos flotantes de pérdida. Un feto, un caracol, equipo médico, una pelvis fracturada. Era crudo, gráfico y profundamente emotivo. Un lienzo que rezumaba verdad. De vuelta en México, Freda se sumergió en la política de izquierda. Ella y Diego acogieron a Leon Trotsky en su casa mientras él vivía en el exilio. Freda vestía vestidos de Tijuana, prendas indígenas tradicionales, no solo como moda, sino como una declaración política y cultural. Su arte nunca se desvinculó de sus creencias. Su identidad, su cuerpo y su ideología se entrelazaban en su obra. Mientras Rivera pintaba murales de la Revolución, Freda pintaba su costo humano. El cuerpo en pedazos, la mente en llamas y el yo siempre devolviéndole la mirada. En el exilio y la enfermedad, se convirtió no solo en una pintora del dolor, sino en una pintora de la resistencia. Cuando Freda Kahlo regresó a México a finales de la década de 1930, ya no era solo la esposa de Diego Rivera. Se había convertido en algo completamente distinto, una fuerza, una artista cuya obra irradiaba honestidad pura, simbolismo surrealista e identidad cultural. De regreso a su tierra natal, se reencontró plenamente con ella misma. Su casa azul en Coyoacán se convirtió en un santuario de color y contradicción. Paredes de color cobalto brillante, molduras amarillas, estatuas aztecas en el jardín, monos y loros vagando libremente. La casa era una extensión viviente de la imaginación de Freda. Era una mezcla de tradición y rebelión, elegancia y tierra. Aquí se rodeó de artefactos precolombinos,
exóticos, arte popular y libros revolucionarios. Vestía atrevidos vestidos de tahuana, se adornaba con flores en el pelo y pintaba entre el aroma del copal y la música del mariachi en la calle. Este período marcó una explosión de creatividad. Sus pinturas se volvieron más intrincadas, más simbólicas y más políticas. Obras como las de las dos Fredas revelaban una identidad dividida, una con traje europeo y un corazón sangrante, la otra con ropa indígena, fuerte y serena. Era la autobiografía visual de Freda, un retrato del amor, la pérdida y la herencia. En 1939 expuso su obra en París, donde artistas como Picasso, Breton y Kandinsky elogiaron su estilo ferozmente original. Pero incluso entre los surrealistas, Freda se distinguía. Cuando André Breton intentó etiquetarla como una de ellos, ella se opuso. «Pensaban que era surrealista», dijo. «Pero no lo era. Nunca pinté sueños. Pinté mi propia realidad. Pintó México, no la versión romántica de una postal, sino el país vivo y palpitante que adoraba». Su obra latía con simbolismo. Esqueletos, colibríes, corazones, espinas, maíz y sangre. Honró las raíces indígenas de su tierra natal, mientras desenmascaraba la violencia de su pasado y presente. Pero, a pesar de que su voz artística se fortalecía, su salud seguía deteriorándose. Múltiples cirugías, infecciones y dolor crónico se convirtieron en realidades cotidianas. Aún así, pintaba a pesar de ello, recostada en la cama, con el torso encorvado y los dedos aferrados al pincel. Freda había regresado a México, no para descansar, sino para reclamar su poder a través de la pintura, la política y su intrépida aceptación de sí misma. A medida que avanzaba la década de 1940, el cuerpo de Freda Kahlo seguía traicionándola. Su columna vertebral se deterioraba. Su pierna derecha sufría infecciones constantes. Se sometió a más de 30 cirugías a lo largo de su vida, a menudo en una sucesión agotadora. A veces permanecía en cama durante meses, enyesada o inmovilizada por dispositivos de tracción que le estiraban los huesos. Pero aún así, pintaba. Cada lienzo durante estos años se convirtió tanto en una liberación como en un acto de resistencia. Sus obras se volvieron más oscuras, más desafiantes. Pintaba con una claridad agudizada por el dolor, negándose a esconderse tras la metáfora. En la columna rota se presenta partida por la mitad, con el cuerpo atravesado por clavos, una columna jónica agrietada reemplazando su columna vertebral. Sin embargo, su rostro es estoico, su mirada impasible. Para Freda, el dolor ya no era solo un tema. Era su compañero, su antagonista, su musa. Su voz política también se hizo más fuerte. Se unió al Partido Comunista Mexicano, marchó en manifestaciones, escribió cartas apasionadas y denunció el imperialismo y la injusticia. Cuando su salud ya no le permitió caminar, apareció en las protestas en silla de ruedas, con carteles desafiantes y gritando consignas. En 1953, Freda tuvo su primera exposición individual en México, una celebración de su arte largamente esperada. Pero su salud era tan frágil que los médicos le dijeron que no podía asistir. Así que hizo lo que solo Freda haría. Llegó en ambulancia, la llevaron en camilla y la colocaron en el centro de la galería, en su cama de hospital. Vestida con galas tradicionales, rodeada de su propia obra, recibió a los invitados con tequila, risas y ese fuego que aún ardía en sus ojos. Sus últimas pinturas fueron a la vez infantiles y desgarradoras. En el marxismo dará salud a los enfermos. Se pintó a sí misma con un corsé de acero acunado por las manos de las marcas, desechando los símbolos de la opresión.
Su última obra conocida fue un bodegón de sandías rebanadas. Una de las piezas llevaba la inscripción «Viva la vida». Incluso ante la muerte, se mantuvo desafiante, alegre y política. Los últimos retratos de Freda Kahlo no fueron solo autorretratos, fueron actos de revolución, pintados con dolor, pero siempre marcados por la vida. El 13 de julio de 1954, a los 47 años, Freda Kahlo falleció en su mismo lugar natal, la Casa Azul, en Coyoacán. La causa oficial fue una embolia pulmonar, pero sus allegados murmuraban algo más profundo. Había estado enferma, sí, pero también agotada por el dolor, las cirugías, la larga guerra con su propio cuerpo. Apenas unos días antes, había asistido a una protesta política contra el golpe de estado de la CPRI-MA en Guatemala. Débil y en silla de ruedas, insistió en ir, con el puño cerrado en alto.